Vamos a arrancar a compartir esta maravilla que para mí, por ejemplo, pues fue el gran descubrimiento. Yo tenía desde hace muchísimos años esos estudios, ese sueño, esas ganas de conocer ese país maravilloso y pues para mi gran suerte hicimos este viaje con Gallery el verano pasado, o sea, el verano que acaba de terminar y pues resultó infinitamente mucho más maravilloso de lo que esperaba. El grupo fue una maravilla, el grupo fue una cosa increíble, absolutamente sincronizada, un grupo muy diverso, pero que caminamos todos, como se diría, al mismo ritmo y descubrimos ese país extraordinario, pues que es Japón, que lo llamamos el itinerario entre lo milenario y lo moderno. Lo que haré esta noche, en la horita que tenemos a continuación, es contarles el itinerario como es, también algunas anécdotas de lo que vivimos pues en el recorrido y más allá de eso también escucharlos con las dudas, las preguntas. Es muy bonito también uno soñar con un itinerario porque pues muchas agencias ofrecen distintos itinerarios por Japón, pero pues es un placer poder compartir un itinerario que hemos testeado y que sabemos que funciona muy bien, que en algún momento puede parecer mucha cosa, pero es absolutamente perfecto para el tiempo que está diseñado y que pues con ese conocimiento de causa nos lanzamos a compartir una aventura absolutamente extraordinaria. Voy a poner la pantalla aquí completa para que lo vean. Este viaje está previsto realizarse entre el 1 y el 20 de noviembre del 2024. Lo lanzamos con mucho tiempo de anticipación porque realmente pues es un itinerario que puede, pues digamos, para algunos ser más cómodo irlo pagando en cuotas, etcétera. Entonces es un margen muy bueno de tiempo para irse preparando para el itinerario. Y hemos llamado al viaje un viaje al imperio de los signos. Uno de los viajes, de los libros que a mí más me gusta sobre Japón es un libro de Roland Barthes. Roland Barthes, yo aquí les voy recomendando bibliografía, también es bueno lanzar las cosas con tiempo porque la gente puede ir leyendo los libros, puede ir haciendo preguntas, puede ir profundizando sobre los distintos lugares. Voy a leerles algunas frases de Barthes que me parecen hermosas, que dice: Japón es el país del signo por excelencia, es el lugar del lenguaje, de la escritura y la cultura, y todo es signo en Japón. Es el país de la purificación, el país de la depuración, de la reducción, es el país donde se vacía el mundo para mejor poseerlo. Todo eso, que esas palabras que ahí de alguna manera podrían parecer vacías: purificación, esos onsen que ya les mostraré, depuración, también con la contemplación de esos paisajes maravillosos, ese minimalismo que se ve tanto en Japón, pues voy a irles contando eso que tuvimos pues la suerte de ver este verano. También dice Bartes, dice: Japón es el país de la sobriedad, de la moderación, donde se cultiva la estética de la simplicidad y de la discreción. La cultura japonesa es una cultura de la metamorfosis, donde lo que permanece inmutable se transforma constantemente. Es el país del contraste, donde se mezclan la tradición y la modernidad, lo antiguo y lo nuevo, Oriente y Occidente. Vamos a ver a lo largo de este recorrido del itinerario, les voy a ir mostrando algunas cosas que vimos que cumplen a cabalidad eso que dice Bartes. Ese tren bala, que es la cima de la modernidad, pero también esas pagodas, esos templos sintoístas, esos santuarios que son todo lo milenario, todo lo tradicional y todo lo antiguo. En Japón, la vida cotidiana es una obra de arte, donde cada detalle cuenta y todo es objeto de una atención minuciosa. Ustedes se van a dar cuenta durante el viaje cómo hasta la manera en la que una persona barre una calle o la manera en la que se viste el guía o se dirige hacia nosotros o cómo se sirve la comida, cada detalle es una obra de arte, cada puesta en la mesa, cada cosa es una puesta en escena, incluso cómo se decoran las ventanas, cómo se ponen los ikebanas, que son los pequeños arreglos florales en cada una de las casas. El otro escritor muy famoso, recomendado para leer, es Murakami. Murakami, que quien quita puede darnos la sorpresa de ser el premio Nobel que anuncian mañana. Dice Murakami que Japón es el país donde se valora mucho el trabajo duro y la perseverancia. Vemos momentos en los que Tokio, una ciudad tan grande, la vemos por momentos vacía y uno dice: ¿y la gente dónde está?
está trabajando, se valora el trabajo duro, la perseverancia, la gente no deja ningún trabajo sin hacer, ninguna cosa tirada, la gente trabaja largas horas y se esfuerza para lograr sus objetivos. La naturaleza es muy importante en la cultura japonesa, hay una gran conexión entre las personas y el mundo natural y eso se refleja en la literatura y el arte. Es uno de los países donde yo más he visto esa conexión con la naturaleza. Uno de mis deseos de volver a Japón es que durante todo el itinerario en verano yo decía, me muero por ver este país en otoño y el siguiente viaje el año entrante será en otoño porque realmente es una naturaleza desbordante que se refleja en absolutamente todo, desde la poesía hasta el arte, incluso el arte de Yayoi Kusama, que ya hablaremos de ella en un momento, incluso se refleja en la comida y la comida también es de una variedad y de una delicia mucho más increíble de lo que solemos ir a un restaurante japonés y ver nosotros, por ejemplo, las cosas que nos sirven acá, tan distintas de las cosas que vemos allí servidas en los platos. Entonces, desde el sushi hasta el ramen, hasta el tokoyami, hasta todos esos platos que vamos a tener la posibilidad de comer y degustar ahí. Japón es un país lleno de misterios, lleno de enigmas. A veces parece que nunca podemos entender completamente su cultura y su forma de vida. Y es verdad, después de regresar del viaje, yo he seguido leyendo, he seguido viendo documentales, he seguido aproximándome a sus artistas, porque aun cuando ves, te quedan miles de enigmas por resolver y es una cultura que de alguna manera toma mucho tiempo penetrarla. Todas las culturas toman mucho tiempo, pero particularmente la japonesa, que como veremos en las clases que haremos antes del viaje, pues básicamente es una cultura que estuvo cerrada al mundo por largos periodos de tiempo, y cuando digo largos son periodos de 200, 300 años. Entonces eso hizo que la cultura se conservara de una manera muy intacta. Y el otro libro que les recomiendo es El elogio de la sombra de Tanizaki. Tanizaki era un arquitecto y era un escritor y era un filósofo, y Tanizaki escribió un libro bellísimo que se llamaba El elogio de la sombra, y es el elogio a ese contraste entre la luz y la sombra en esa arquitectura japonesa tan particular que entra a través de estas ventanas que no tienen vidrio sino papel, y es un papel que es un papel translúcido, y él dice, nuestra vida se ha vuelto demasiado brillante, demasiado ruidosa. Necesitamos un poco de oscuridad y silencio para para encontrar la tranquilidad y la serenidad. En la cultura japonesa, la sombra es valorada tanto como la luz. La sombra es esencial para crear un ambiente tranquilo y agradable. En la estética japonesa, el vacío es tan importante como la forma. La falta de adornos es esencial para crear una belleza discreta y sencilla. La belleza en la cultura japonesa es efímera y transitoria. Se valora la belleza de la imperfección, la irregularidad y la sencillez. Y hay algo que es hermoso cuando entramos a estas casas típicas japonesas, cuando vemos estos papeles que hacen de ventanas, cuando vemos esos tatamis que son los tapetes en el suelo, donde ellos se descalzan siempre para entrar, las casas con muy pocos adornos. Entonces uno ve realmente que la estética japonesa es una estética minimalista, pero es una estética que ha impregnado el mundo entero, y en un mundo occidental ruidoso y lleno de cosas, pues es una maravilla también porque propicia la calma, la tranquilidad. Otra cosa muy linda que dice Tanizaki es un elogio a la madera, y él dice, la madera vieja, el papel envejecido, la cerámica desgastada son valorados en la cultura japonesa. Se valora la belleza en la antigüedad y en el desgaste natural de las cosas. En la cultura japonesa, la belleza se encuentra en la armonía entre los objetos y el ambiente. Los objetos deben adaptarse al espacio y al lugar. La estética japonesa valora la modestia y la discreción. La belleza debe ser sutil y no llamar la atención demasiado. Si hay un país que yo creo que es la capital de la sutileza, es Japón. La sutileza de las formas, la sutileza de la decoración, la sutileza de cada uno de sus rituales. Y esa estética japonesa es realmente muy distinta de la occidental. En lugar de buscar la perfección y el exceso de luz y la claridad, se valora la ambigüedad, se valora la complejidad, y es realmente una forma de vida. Lo ves en todos los habitantes, desde su manera de vestir hasta su manera de tratarte, su manera discretísima de ser, esas reverencias que se hacen todo el tiempo en la calle. Entonces es una forma de ver el mundo y de interactuar con él muy distinta a la nuestra, y es realmente ese lugar en el que uno encuentra belleza en todo lo cotidiano. En cualquier lugar donde miras hay belleza cotidiana. Esos son los 3 libros que les recomiendo para los que quieren irse preparando para ese viaje. Los 3 libros les van a servir mucho para entrar. Entremos un poquito en la historia de Japón. Japón es un país insular, es decir, está sobre la costa pacífica, obviamente en Asia.
La isla principal es la isla de Honshu, ya les voy a mostrar cómo se compone el archipiélago, y las otras tres más grandes son Hokkaido al norte, a esa pues no se va en este viaje, es la isla en el norte, es una isla sobre todo donde están los resorts de esquí que sobre todo operan en diciembre, enero, febrero. Luego en el norte, luego está Shikoku, y luego está Kishu en el sur. Entonces hay más de 4.000 islas, esto es un archipiélago, sabemos que es el cinturón de fuego del Pacífico, y al ser el cinturón de fuego, pues está básicamente pues todos esos chichones que al final pues uno no se da cuenta, pero sí lo vemos cuando vamos al mar de Seto, y ahora pues se los mostraré. Aquí está el archipiélago, realmente muy lejos, son pues pierdes 2 días en la ida y recuperas esos 2 días a la vuelta. El viaje se hace por México, para nosotros pues fue una experiencia muy buena en la medida en que pues se hizo más llevaderas esas horas de viaje porque no teníamos muchos cambios de avión. Entonces creo que el itinerario se conserva con esos mismos trayectos y pues es extraordinario. Entonces, aquí este mapa, ahí se los dejo en la grabación para que luego lo puedan mirar, y algunos puntos importantes dentro de ese recorrido. El monte Fuji, por ejemplo, que es el símbolo de Japón por excelencia, la montaña sagrada, para ellos el origen del mundo. Están también los pueblos de montaña, que ahora se los mostraré en fotos, por donde pasamos también este año, una experiencia absolutamente única. Se consideran los Alpes japoneses, que es como la belleza misma de los Alpes. Yo ahora cuando vaya a los Alpes diré que son las montañas, los pueblos japoneses, porque realmente me parecieron más lindos incluso que los Alpes. También iremos a Nara, donde está el mayor Buda de Japón, donde está, por ejemplo, Kioto, que está lleno. Para mí, una de mis ciudades favoritas, de lo que más disfruté fue Kioto, porque es la ciudad que mejor se ha conservado, porque pues afortunadamente no sufrió con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. También Naoshima, que es la isla de los museos, que es uno de los grandes, digamos, aportes distintos, diferenciales de este viaje. No se va con otras agencias a Naoshima, la isla de los museos, y realmente creo que lo pueden corroborar mis compañeros de itinerario, pues fue una de las cosas que más disfrutamos a lo largo de todo el recorrido. Y también Hiroshima con toda su historia, obviamente. Esto es apenas pues como un abrebocas. Perdón, ya les voy mostrando el resto pues del itinerario. ¿Qué pasa con Japón? Japón, aunque son puras islas, pues de hecho, porque son puras islas, estamos hablando de un país tremendamente montañoso, y apenas el 18% del territorio del país se puede habitar. Entonces, son urbes altamente pobladas, y Tokio es el núcleo urbano más grande del planeta. Viven 36 millones de personas, y por eso es tan impresionante, que fue una de las cosas que a todos más nos impresionó, como hay momentos del día donde una ciudad, perdón, por donde que habitan 36 millones de personas, hay momentos en los que se ve absolutamente vacío. Entonces, a irles contando algunas cosas. Otra de las maravillas de Japón es ver todos los jardines zen, todos esos jardines que están entre las montañas, entre los templos, entre los santuarios, con las características tan maravillosas que tienen los jardines zen, porque son algo muy importante del budismo zen, por eso se llaman jardines zen, y es como el jardín se convierte en un reflejo de nosotros mismos. O sea, todo eso son cosas en las que profundizamos durante el viaje, y pues son unos enclaves maravillosos ante el frenesí de las urbes altamente pobladas, como los decimos. Entonces, tú puedes ver un gran edificio, pero en la mitad de ese gran edificio hay un extraordinario jardín zen, o puedes estar en un hotel y ese hotel tiene también pues el jardín en la mitad de ese hotel, y que eso son de las cosas más bellas que hay para disfrutar. Una de las primeras paradas del viaje, aquí empezamos a recorrer el itinerario. Lo normal es llegar a Narita. Narita es el aeropuerto a 1 hora de Tokio, y vamos a recorrer o bien primero Tokio o Tokio al final. Nosotros lo hicimos al final, que fue también una delicia, el primer día en Tokio, y luego al final 4 o 5 días también para poder disfrutar la capital. Y de ahí salir a Osaka, que es otra de las primeras paradas, que pues es la tercera ciudad más grande de Japón después de Tokio y de Yokohama, y ahí se puede visitar, que es una de las paradas clave, uno de los primeros castillos que vemos. Esos castillos japoneses que son extraordinarios porque tienen muy poco que ver con lo que nosotros entendemos por castillos occidentales. Estos son castillos de una sola torre, donde están hechos mayoritariamente de piedra y madera, y con sus jardines en alrededor. Entonces, es una maravilla estos castillos, porque pues realmente es muy distinto de lo que nosotros entendemos por él. ¿Qué significa Osaka? Osaka significa colina. Les digo que es un país montañoso. Entonces,
También otra característica de los castillos japoneses es que muchos de ellos están reconstruidos con la misma forma de los originales, pero se han quemado muchas veces, son castillos pues que se levantaron hace 200, 300, 400 años, entonces muchos de ellos han sido reconstruidos. Este, por ejemplo, un rayo lo destruyó en 1665, luego un incendio y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un castillo muy reconstruido, pero ahí, por ejemplo, vemos por primera vez estos pescaditos que se llaman los sashihokos, que son dentro de toda esa simbología que estudiaremos a lo largo del viaje y que es bueno irla viendo, irla aprendiendo, son unos peces que son como con forma de dragón, que son los que invocan la lluvia. ¿Por qué la lluvia? Porque un país forestal, un país lleno de madera, un país lleno de bosque y todo estaba hecho de madera, pues se quemaba mucho. Entonces, básicamente es en esa simbología. Vamos a ver, por ejemplo, cómo este es un elemento protector de los incendios e invocador de la lluvia. Va a ser construido por uno de los, digamos, más importantes señores del Japón, lo que se llama el Napoleón de Japón. También vamos a estudiar todos esos periodos históricos. Y pues el castillo ha sido testigo de grandes luchas de poder, como todos los castillos, pero en este caso al inicio del periodo Edo. El periodo Edo es uno de los periodos más importantes de Japón porque es el periodo en el que el país estuvo completamente cerrado para Occidente. Son 200 años, desde el 600 hasta el 1800, del 1600 hasta el 1800, donde esa historia pues va a ser muy importante para entender por qué Japón es como es, porque es modernidad, pero porque es sobre todo tradición. Y también cada uno de esos museos tiene cada uno de esos castillos tiene un museo dentro donde podemos ver las esculturas, pero podemos ver las armaduras, podemos ver los sables, podemos ver las pinturas en los biombos, podemos ver pues tantas cosas maravillosas donde tenemos esa aproximación cultural a través de los objetos que pues saben ustedes que para mí la historia del arte es ese gran depositario del tiempo que ya no está y que gracias a él podemos leer ese tiempo que se ha ido. Y también afuera del jardín pues hay unos jardines absolutamente increíbles. Pero como decimos que es tradición y modernidad, nos vamos entonces a lo moderno de Osaka, donde está el Umeda Building, el Umeda Sky Building, que es una maravilla, un edificio de 173 metros de altura, que es una torre diseñada por uno de los arquitectos más famosos de Japón y son dos torres gemelas que están unidas por un puente en la mitad y una escalera móvil. Se sube por un ascensor panorámico bellísimo y es uno de los edificios, se dice que es uno de los 20 mejores edificios del mundo en todo, también en sostenibilidad, aguas recicladas, etcétera. Estas son las imágenes pues, que les puedo compartir de esta maravilla. Tiene una vista panorámica desde arriba en el observatorio que es increíble y también, como dato curioso, que lo vimos ahora cuando fuimos, es el lugar donde los enamorados cuelgan los candaditos de amor. Ustedes saben que los candaditos de amor están de moda en el mundo, ustedes los ven en los puentes del Sena, los ven en Florencia, los ven en todas partes del mundo, pues este es el lugar en el que se cuelgan los candaditos de amor. Una vista absolutamente increíble. Subimos en la tarde, pues para ver esa vista y ese atardecer. Vamos a ir también al mercado de Kuromon, es uno de los primeros mercados por los que pasamos en Japón y esos mercados son una maravilla. Una de las cosas que a mí más me gusta de los viajes es esa suerte de turismo gastronómico, donde tenemos esa posibilidad pues de disfrutar sabores, de disfrutar toda esa gastronomía absolutamente única. Este es un camino, es como una suerte de L, donde al pasar por ahí la tentación es comprarlo todo. Aquí es el primer lugar donde vamos a probar los famosos mochi, donde vemos desde paleticas de pulpo hasta anguila, hasta el yacón frito, hasta bueno, todo lo que ustedes quieran imaginarse de la gastronomía típica japonesa, pues este es el lugar. Esto es Kuromon, significa la puerta negra y es un pasadizo que uno pues como que dice, ¿y esto de aquí qué habrá? Y de pronto ves y es esa maravilla gastronómica. Son bocaditos, puedes comprar absolutamente de todos esos pinchos de anguila que son una delicia. Saben ustedes que la anguila pues es uno de los productos típicos del Japón, que siempre la vemos en el sushi. Y también ir obviamente a Dotonburo Bori, que es el lugar, ese canal bellísimo, que es el canal, que es un canal navegable, un canal fluvial, pero que es famoso por sus avisos de neón. O sea, esta es una ciudad absolutamente rica, viva, donde hay, por ejemplo, orquesta filarmónica. Si a alguien le gusta la filarmónica, puede ir a visitarlo. Entonces, hay varias, digamos,
casas de comida muy famosas en todo ese callejón, pues vamos pasando y vamos viendo cuáles son esas casas de comida más famosas. También está el espectáculo de teatro, está el kabuki, que pues también hablaremos de él en las clases preparatorias. Y básicamente, pues aquí esto es un gran centro comercial. Japón es un epicentro comercial. Entonces aquí hay de todo para comprar, de todo para ver. Hay extraordinaria vida nocturna, todos esos carteles, pues que hacen parte de esa modernidad en contraste con eso clásicos. Las vistas de Osaka, pues son absolutamente extraordinarios. Entonces, aquí vamos a llegar y vamos a irnos en ese tren bala, el tren bala que es pues absolutamente increíble porque va a unas velocidades absolutamente insólitas y nosotros no nos damos ni cuenta. Hay algo increíble de decir de este tren bala y es que los japoneses con esa reverencia que tiene la naturaleza la han mirado incluso para diseñar el tren. El tren al principio era muy ruidoso precisamente por esa alta velocidad y los ingenieros encontraron la respuesta en la naturaleza, en el pajarito martín pescador, que tiene ese pico así tan aerodinámico, pues básicamente él tiene una destreza enorme para sumergirse en el agua y no salpicar ni una sola gota, y además no hace ningún tipo de ruido. Entonces, al principio, el tren tenía una forma y luego lo cambiaron y hicieron una mezcla de varios picos de pájaro para coger lo mejor de cada uno de esos pájaros y básicamente el ruido que era muy molesto desapareció y la gente que vivía alrededor, pues básicamente no tuvo que seguir sufriendo de esa contaminación auditiva. Entonces, esta es una también de las delicias, poder aprovechar y disfrutar de ese tren bala que te llega pues muy rápidamente de un lugar a otro. Vamos a ir a continuación al santuario sintoísta de Itsukushima. Todo el sintoísmo es absolutamente apasionante de aprender. El sintoísmo es la mitología clásica de Japón. Hoy todavía buena parte de la población vive preceptos sintoístas. La mayoría de los santuarios, todos los santuarios, pues son santuarios sintoístas y luego están los templos, que son los templos budistas o las pagodas. Pero ese contraste entre budismo y sintoísmo, pues vamos a estudiarlo. Y este es el santuario más famoso de todo Japón, el santuario de Itsukushima, que es ese tori rojo bellísimo, que es el más fotogénico además, es un tori, los toris son las puertas, eso que es una especie de puerta, ya se los voy a contar en detalle, y aquí llegamos en ferry. Esto es, digamos, está en la ciudad, es una ciudad bellísima también para hacer compritas, para disfrutar de los animalitos que están allá afuera, los venados que están allá afuera y se le acercan pues a los turistas felices, que hay hasta que tener cuidado que si te estás comiendo un helado, el venado no te robe el helado. Y aquí vamos en ferry, como les digo, y atravesamos por primera vez el mar de Seto. El mar de Seto es el mar interior de Japón y aquí está uno de los montes más elevados de toda esta región. Como les digo, es un país tremendamente montañoso. Entonces, este es un lugar que se considera sagrado. Durante siglos estaba vedada, estaba prohibida la presencia humana y ese pues se fue abriendo obviamente, el santuario fue construido sobre el agua, está junto a una de las islas de ese mar interior y hoy está pues conservada como parque natural. Entonces, esos toris, esas puertas que ustedes ven, son arcos que se han convertido no solamente en el símbolo de los santuarios sintoístas, sino que su presencia indica que a partir de ahí viene un lugar sagrado. Entonces, hay que hacer una pequeña reverencia al cruzarlos, porque cuando tú cruzas el santuario, cuando cruzas la puerta, el tori, lo que significa es que estás pasando a un lugar sagrado. Ahí por todo el país, en todas partes, pero como les digo, este es uno de los más fotogénicos y más bellos del mundo. Recorrer el santuario también es una maravilla, es una manera de aprender, de familiarizarnos con las primeras prácticas sintoístas. Está dedicado a varias deidades femeninas, las diosas de los mares, las diosas de las tormentas. Es uno de los templos más antiguos, construido en el 593, son 17 edificios sobre el agua. Es realmente difícil de describir la belleza de este templo también por ese color tan particular y tan bello que tiene. Y a veces cuando baja la marea se puede caminar sobre la arena y luego la marea vuelve a subir y pues está otra vez sumergido sobre el agua. Nosotros lo vimos en agua, no bajó la marea, pero se dice que es bastante común ver bajar la marea hasta que se puede caminar por él. A ver si en el próximo tenemos la suerte.
Seguimos avanzando en el itinerario y nos vamos obviamente a Hiroshima. Hiroshima es un lugar que yo ni siquiera llamaría turístico, es un lugar para la memoria, es un lugar de memoria histórica, con la importancia que tienen los lugares de memoria histórica. Es un lugar conmemorativo de la paz, no de la guerra, y tiene todo un museo que es uno de los ejemplos de museografía de memoria histórica más fascinantes que yo he visto en el mundo. Aquí vamos a caminar por el barrio donde pues cayó la bomba, donde se estima que vivían en la ciudad 6.500 personas cuando la bomba fue lanzada en 1945 y básicamente pues el lugar que escogen pues, para tirar la bomba es un puente, que todavía hay parte de ese puente, que es un puente que tenía forma de T. Entonces, ¿por qué? Porque era muy fácil de reconocer sobre el aire. Entonces, al poder reconocerlo, pues los bombarderos, la bomba se lanza porque era el epicentro, pues donde se podía hacer más daño, la mañana del 6 de agosto de 1945. Entonces, aquí tenemos, hoy es todo el lugar de conmemoración y de pues llamado a la paz, donde todas las obras se completan en 1954 y pues se dice que es un lugar que vale la pena visitar porque realmente, así como se va a los monumentos que hay en Berlín, que conmemoran esos muertos durante el Holocausto, o como vamos aquí a los museos de memoria histórica en Colombia, son absolutamente fundamentales para, como se dice, recordar la historia para que no estemos condenados a repetirla. Vamos a ver, perdón, un segundo que hay como un ruido afuera. Bien. No, perdón, ya. Entonces, aquí vamos a visitar esta, que es uno de los pocos edificios que quedó en pie, que esta es una cúpula muy conocida. La cúpula era la oficina de promoción industrial de esa prefectura. Prefectura es como la unidad administrativa, como si fuera un departamento. Y es un edificio pues que se conservó, era un edificio de ladrillo, pero pues el esqueleto, la armazón quedó. Y entonces en esas oficinas era donde estaba la mayoría de la gente que costó luego los testimonios, la mayoría murieron, pero algunos sobrevivientes pudieron contar el testimonio. Y las ruinas son declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1996 porque pues son el epicentro de ese horror. Es así como se ve, la cúpula pues hoy en día es así como está, así es como la vemos ahí, pero sobre todo lo que vamos a ver antes de entrar en el museo son los cenotafios de la memoria para conmemorar pues no solamente para pedir la paz, sino para de alguna manera convertir a Hiroshima en una ciudad de paz. Fue una primera ciudad en la que le cayó una bomba atómica, pues porque Nagasaki vino después, pero hay varios paneles donde aquí, pues a través de esos monumentos, lo que vemos es ese homenaje a los muertos, donde se dice que esos muertos descansen en paz, pero que los habitantes del lugar no descansarán hasta pues evitar que llevar el testimonio para que eso no vuelva a ocurrir. Hay muchas historias que reconoceremos. Aquí veremos, por ejemplo, por qué son tan famosas las grullas de origami en Japón. O sea, aquí el primer contacto con ese origami. Hay poemas de algunos escritores que sobrevivieron a la explosión y, por ejemplo, que es uno de los poemas que hay también dentro del parque, un poeta que tiene una frase muy bella, que es un llamado a la paz, un llamado a la hermandad, a la fraternidad, que dice: devolvedme a mi padre, devolvedme a mi madre, devolvedme a mi abuelo y a mi abuela, devolvedme a mis hijos y a mis hijas, devolvedme a mí mismo, devolvedme a la raza humana. Mientras esta vida dure, devolvedme la paz y que nunca se acabe. Entonces, es realmente es difícil describir los sentimientos que se tienen ahí porque el museo, realmente su museografía, sí es una museografía extraordinariamente bien lograda y muy conmovedora. Y aquí otro libro que les recomiendo, que es el libro de Hiroshima, que es un libro que primero fue un reportaje en una revista, en la famosa revista The New Yorker, en Estados Unidos, en Nueva York, y en un momento determinado, pues el editor manda a un periodista a Hiroshima a recoger los testimonios de esas víctimas, de los sobrevivientes. Entonces él recoge varios testimonios y el libro se compone de esas historias. El libro se llama Hiroshima, tiene un prólogo extraordinario del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez y está escrito por John Hersey. Entonces también viene bien leer ese libro para, pues de alguna manera, familiarizarse. Y aquí no lo tengo en la presentación, pero hay otro libro fascinante de Kensaburo Oe, que también, escritor japonés, que también tiene un libro muy bello sobre Hiroshima.
Llegamos a Matsuyama, donde está un famoso onsen, es uno de los onsenes, ya les explico lo que es un onsen más famosos de Japón, que son los balnearios. Nosotros este verano no pudimos verlo porque estaba en reconstrucción. Imagino que para el año entrante ya estará listo. Entonces, este es el balneario Dogo Onsen, que es el balneario, se dice, más antiguo de Japón y es uno de los más famosos. Cuando les digo que es uno de los más famosos es porque aparece incluso en uno de los libros más antiguos que se escribió en Japón sobre todo el pasado y el origen del Japón y el origen del sintoísmo. Es un libro que se llama el Kojiki y el Kojiki es un libro pues histórico antiguo y ya en ese libro que era del 712 ya se mencionaba este onsen. Entonces, la ciudad se hizo muy famosa por ese onsen, por aquí vamos a pasar, y se dice pues que la gente se ha bañado aquí desde el siglo octavo, o sea, se ha bañado aquí desde siempre. La ciudad es una ciudad pequeña, una ciudad muy linda, la recorremos parte de ella caminando y más de 1 millón de personas visitan cada año o este baño termal o los demás que están por aquí cerca. Entonces esa, pues la idea es ojalá poder entrar si ya está abierto. Si no, estaremos en algún onsen, en algún otro baño termal y no en uno, sino en varios. Se dice que este onsen, de hecho, estos baños públicos inspiraron a Miyazaki, que es uno de los directores de cine más conocidos de Japón, en esa película tan famosa que se llama El viaje de Chihiro. También se la recomiendo, está en Netflix, porque pues es una película linda también para entender el mundo de los espíritus en Japón, cómo todo en Japón tiene que ver con el mundo de los espíritus. Entonces los onsen son realmente las aguas termales, que son aguas de origen volcánico que se dice que tienen poderes medicinales. Entonces íbamos con varias personas en el viaje que disfrutaron estos baños y realmente pues sintieron esas propiedades medicinales de esos baños. Entonces es aprovechar el calor natural de esas aguas volcánicas que pues desde siempre se ha hablado de sus propiedades. Entonces onsen significa también agua ardiente, el Dogo Onsen significa el agua ardiente y aquí este distrito se conoce como el distrito del agua caliente. Entonces hay muchos lugares donde se puede disfrutar. Y si no aquí o en algún otro punto del camino, dormiremos en algún ryokan que probablemente tendrá su onsen, porque todos los hoteles de esta zona pues los ofrecen. Entonces, muy probablemente tendremos la posibilidad de hacerlo no en uno, sino en varios hoteles, como tuvimos nosotros la suerte este verano. Entonces, ¿qué es un ryokan? Vamos a dormir en un ryokan a lo largo de la ruta, donde los ryokanes son los alojamientos tradicionales japoneses, como una casa japonesa, con ese típico papel en las ventanas, con las mesas bajitas, con las sillas bajitas, con el tatami, con donde se duerme sobre el suelo, donde se aprecia pues más que todo la arquitectura típica y el minimalismo de Japón. Entonces son lugares para el descanso y son lugares pues que antes eran gratuitos, que es una maravilla, porque pues para contarles también que en el Japón fue uno de los lugares donde nace el turismo, porque al principio en las peregrinaciones budistas básicamente los viajeros pues no tenían dónde alojarse. Entonces los monjes budistas fueron los que empezaron a construir distintas hostales, primero puentes, después carreteras y después los hostales. Y al principio, pues solo le cobraban al que llegaba la madera que usaban en las chimeneas y para calentarse, pero pues a medida que eso fue evolucionando en el periodo Edo, que les decía que es ese periodo en el que estuvo cerrado Japón, pues básicamente fue una cosa muy importante porque todo el mundo del país andaba por el país, o sea, caminaba el país, entonces había un gran tránsito de personas, se dice que más de 1,5 millones de personas circulaban por esos caminos y por eso pues hubo toda una cultura hotelera y nosotros vamos a visitar también en otros pueblos varias hospederías, que esos pues como eran en la época del periodo Edo, sobre todo en los pueblos de postas. Estos ryokanes hay de muchos estilos, son bellísimos, pero lo que como digo nos dejan ver es el minimalismo japonés. Vamos a ver otros castillos. Aquí en Matsuyama vamos a visitar también el castillo de Matsuyama, que es como un portal a la historia de Japón. Está en lo alto, hay que subir por una suerte de teleférico y luego llegamos a la parte alta del castillo, también con una vista muy bella sobre la ciudad. Es un castillo del siglo XVII donde se considera uno de los 12 castillos más importantes de Japón. Nosotros vamos a ver del top 5, pues la mayoría de esos 12, pues vamos a ver por lo menos los 5 más importantes. Tiene muchos edificios y es cómo se habitaba y qué se hacía en el castillo, qué se hacía en cada una de las distintas salas.
Y este concretamente tiene mucha poesía, o sea, hay muchas rocas donde están escritos poemas, la poesía japonesa que se llaman los haikus, que también tiene que ver con el budismo zen. Y vamos a ver, por ejemplo, acá la historia de Basho. Basho, que es un gran maestro del haiku, un gran maestro poeta, a mí me encanta porque básicamente pues tiene toda la tradición de la lírica japonesa, pero también conocía la literatura europea y pues básicamente él conserva su esencia, pero cuando esa lírica suya empieza a llegar a Occidente, pues eso va a ser de una fama impresionante. Los haikus son unos versitos muy pequeños que son de una métrica 575. O sea, más allá de eso, más allá de contar pues esas métricas, es decirles primero que Basho es uno de los personajes más interesantes de esa historia de la literatura japonesa, es otro libro que les recomiendo, sobre todo sus diarios de viaje. Basho caminó por todo el país buscando imágenes poéticas, es decir, mirar la naturaleza, mirar una luciérnaga, mirar la hierba, mirar un perro, mirar el vuelo de una hoja, mirar una mosca que zumba y a partir de eso hacer poesía. Voy a leerles un poemita de él que a mí me encanta, es uno de esas composiciones de versos de él más, que a mí más me gusta, se las leo rápidamente, dice: la suave brisa y la risa de las flores, es primavera. Mis ojos brillan de tanto contemplarte, flor de cerezo. Las aves tristes, se va la primavera. Los peces lloran. Bajo un sombrero disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Luna de agosto, redonda como un tronco recién cortado. El mar ya en sombra, los gritos de los patos son casi blancos. Lirio púrpura, te miro y crece en mí este poema. Oh luciérnaga, pronto desapareces, la luz del día. Primeras flores, mi vida se prolonga solo por verlas. Todo está en calma, chirridos de chicharras perforan rocas. Los monjes beben el té del amanecer. Flor de silencio, mira ese pino, parece estar creciendo sobre la niebla. El cuco canta siempre lejos del mundo de los poetas. Vayamos juntos a contemplar la nieve hasta agotarnos. Año tras año se alimenta del cerezo de hojas cálidas, de hojas caídas, un relámpago, el grito de la garza iluminada. Qué admirable un relámpago y nadie comprende nada. Cuando el cerezo florece, nada sé como el poeta. Cae una hoja y comienza a volar la luciérnaga. Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. También mi nombre se lo llevará el río como a las hojas. El viento helado entró en mi corazón, salgo de viaje. Es un poema sobre la historia misma de la vida, de las estaciones, de la primavera, de cómo va llegando el verano, luego el otoño y luego el invierno y volvimos a salir de viaje. Entonces es un poema bellísimo, hablaremos de Basho, que es uno de mis poetas favoritos y como les digo, pues en el castillo hay muchas alusiones a él y a distintas pues otras personalidades que han escrito haikus. Entonces, gran parte del castillo también tuvo que ser reconstruido porque pues se incendió casi en su totalidad en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX lo volvieron a reconstruir y luego pues con las bombas de la Segunda Guerra Mundial también sufrió bastante y desde 1996 pues la ciudad está en trabajos de reconstrucción y pues este ha sufrido algunas reconstrucciones, pero pues está conservado como en los tiempos antiguos y tiene pues esas torres que son tan características de los castillos japoneses donde pues todo era diseñado de una manera como escalonada para dificultar el ascenso de las tropas enemigas. Entonces aprenderemos también mucho de las historias y las dinastías de Japón y también aquí, como en todos los hogares japoneses, es obligatorio descalzarse. A los templos entramos descalzos y vamos a ver cómo en todos también, pues las armaduras de los samuráis, las espadas, los objetos, las cerámicas, los cuadros, los biombos, los manuscritos, los mapas, bueno, cada uno de estos castillos tiene una parte museográfica tremendamente interesante. Y a continuación vamos a esta belleza. Uno de mis lugares favoritos del viaje fue este, que es el parque de Ritsurin en
Takamatsu. Este es para mí de las joyas del viaje, se considera uno de los mejores jardines de Japón y este es el que yo les digo que más me soñaba yo, más me sueño todavía ver en otoño, porque así lo ven ustedes verde, pero yo me imagino eso con todos los colores del otoño, de la cosa más hermosa del mundo. Es un jardín que se empezó a construir en 1625, o sea que es antiquísimo y que tiene pues todo ese monte detrás y ese monte se complementa con el jardín que tiene 6 estanques, tiene unas colinas bellísimas ajardinadas, tiene unos jardines de loto absolutamente increíbles, donde todavía tengo de fondo de pantalla del celular los jardines de loto que vimos ahí, una cosa absolutamente increíble. Está todos esos pinos que cada uno tiene una historia y la conocemos pues ahí caminando por el jardín, donde cada piedra tiene un significado, donde esos estanques, esas colinas, esos pabellones, pues todo está creado como para parecer infinito, o sea que no hay bordes entre el jardín y el monte que lo sigue y pues el objetivo se cumple totalmente. Y ahí aprender un pequeño detalle sobre la cultura de los jardines japoneses, y es que para ellos hay una palabra que se llama shakei, y el shakei es una técnica que se usa no solo en Japón, sino en toda Asia, sobre cómo se incorporan los elementos del entorno natural al propio jardín. O sea, si el paisaje tiene colinas, el jardín tiene colinas. Si tiene pinos, tiene pinos. Si afuera hay lagos, aquí también hay estanques. Si hay bosque, pues traigo parte de los bosques a manera de bonsai. ¿Para qué? Como para difuminar los límites, para que esa vegetación de ese paisaje que ves al fondo, pues se mezcle completamente con el entorno. Y este, pues como les digo, uno de los lugares más hermosos que vimos en todo el viaje y yo me sueño ver eso en otoño. Y también, pues hay una casa de té. Puede que tomemos el té acá, puede que lo tomemos luego en Kioto, dependerá un poco del recorrido y sus detalles, pero pues hablar en este momento de la ceremonia del té. Y es que vivir la ceremonia del té en Japón no es solamente la experiencia, sino que es entender que parte de la filosofía de Japón pasa por el té, porque el té refleja toda esa manera de ser japonesa, que es la armonía con las personas y con la naturaleza, el respeto a los demás, la pureza, la tranquilidad, lo ritualística que es esta cultura, lo ceremoniosa que es esta cultura. Entonces ahí tenemos pues también esa aproximación a esa manera de ser a través de las ceremonias de té. Y de aquí nos vamos a Naoshima. Naoshima es la isla de los museos, como les digo. Si yo tuviera que elegir un solo lugar de todo el recorrido, me quedaría con este. Como les digo, es un diferencial. La mayoría de las agencias de viajes no van a Naoshima porque pues no tienen profe de arte que les explique Naoshima. Naoshima se disfruta entendiéndola. Es una isla de museos donde hay varios museos que vamos a hacer las clases in situ sobre esos museos, donde se llama la Isla del Arte, que es una familia de editores que decidió en los años 80 apostar por esta propuesta y es una isla llena de arquitectura, llena de arte, llena de sorpresas, llena de belleza, con una vista hermosa, porque no solamente los museos, sino que el paisaje de la isla con todo el mar de Seto y esa costa, esa playa que es como naranja, que es muy hermosa. Entonces, hay varios museos, uno de los que visitamos es el Chichu Museo, que es el de Tadao Ando. Todos los museos de la isla están diseñados por Tadao Ando y pues haríamos una clase de Tadao Ando para que puedan apreciar la maravilla que es ese arquitecto, donde el propio museo está hecho todo en hormigón, que es como él construye, donde hay acero, hay cristal, hay madera, pero todo está pensado en función de la luz, en función de cómo esa luz va a entrar al museo para iluminar las obras de arte. Cada espacio tiene una forma geométrica diferente, como ustedes lo pueden ver acá. El juego de luces y sombras es absolutamente único en el mundo. Es de las experiencias museográficas más fascinantes que yo he vivido. Es el Chichu Art Museum, donde hay varias obras, entre ellas esta bola negra, que pues hay que explicarla, pero la emoción de verla es realmente increíble. Y acá pues está el Bernes House, que es otro de los museos que visitamos, donde pues está también el epicentro para disfrutar esa arquitectura de Tadao Ando que habla de los reflejos, de la simplicidad, del juego con la naturaleza. Es absolutamente fascinante poderlo ver de primera mano.
Y lo tercero más fascinante de esta isla es todo un conjunto de casas, que son 8 casas, que se llama el Art House Project, y es que la isla le ha dado a diferentes artistas para que intervengan esas casas. Y uno va pasando de casa en casa, y cada experiencia en cada una de esas casas es absolutamente increíble, porque al lado hay una casa normal, una casa en la que la gente vive, y al lado es una casa que un artista ha intervenido para crear una experiencia museográfica y cada una es más fascinante que la anterior. Entonces, increíble donde este museo, estas casas, cada una de esas experiencias habla de un artista, por ejemplo, James Turrell, que es uno de los artistas contemporáneos más fascinantes, que también se ve en el Chichu Art Museum, su obra de luz, es una obra toda trabajada a partir de la luz y es absolutamente increíble. Y aquí está, pues, mirando a ese mar de Seto, la gran calabaza de Yayoi Kusama, pues, que es una de las protagonistas de un viaje a Japón, siendo la artista viva más famosa, más cotizada y más fascinante del mundo. Entonces, entender esta calabaza también es parte crucial de este viaje. Si a alguno le interesa Kusama, le recomiendo mucho un podcast que hice el año pasado que se llama Artistas Reales, básicamente, pues para que el primer capítulo de la temporada es sobre Yayoi y pues para que la puedan disfrutar porque Yayoi pues también haríamos la clase antes de, pero realmente este es un lugar que es fascinante, fascinante, fascinante. Entonces, no solo como lugar, sino como el lugar de expresión de Yayoi. Y este año estaba en todas las tiendas Louis Vuitton, pues también una intervención de Kusama, no solamente de la colección de la marca, sino de los almacenes. Entonces, no sabemos qué hará Kusama para el año que viene, pero Kusama siempre, cada año, tiene algo maravilloso para contar. Pasamos de paso al siguiente destino, porque esto es solo una parada técnica para ver este castillo. Es un castillo que también está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Está sobre una fundación de piedra impresionante con un jardín muy bello abajo también. También cumple como con todos los estándares de castillo japonés y vale la pena verlo porque miren acá pues cómo es la explanada. Entonces es una suerte de laberinto hasta llegar a la parte más alta y todo esto pues como les decía hecho para despistar al enemigo. Entonces ahí está pues el monte y para que cuando repasen esta grabación pues tienen ahí toda la explicación adicional, cada elemento del castillo, tanto decorativo como de piedra, como de madera, como las tejas, cada cosa cuenta y pues ahí podemos seguir viendo los Sachihokus, que son pues los que invocan el agua que les decía. Una vista absolutamente hermosa. Esos castillos pues son como parte del paisaje típico japonés y pues vale la pena. Y esto lo vemos de camino hacia Kioto. Kioto, que es la ciudad que mejor se ha conservado, es absolutamente ancestral al mismo tiempo que moderna, pero Kioto para mí, una de las mejores paradas del viaje, donde es como atemporal, es como que no hubiera pasado el tiempo. Allí, pues, la visitan casi 4 millones de viajeros al año y la ciudad, pues, fue capital del país. Entonces, por eso también era tan importante y aquí es el lugar para comprar las artesanías. O sea, toda la artesanía, la mejor artesanía de Japón está en Kioto, desde las cerámicas hasta los pocillos de té. Bueno, yo me enloquecí, o sea, realmente un lugar increíble porque como era capital del imperio, los mejores artesanos estaban ahí para hacer las mejores artesanías para el emperador. Entonces, por eso hay tanto de patrimonio arquitectónico, todo ese encanto del viejo mundo y toda esa calidad de la artesanía, pues que es el lugar más especial para verlo. Y también, incluso hoy en la actualidad, tú ves a las geishas caminando por la calle, es el lugar donde la gente alquila trajes de geisha para tomarse las fotos, están todos los templos antiguos absolutamente bien conservados, como les digo, no sufrió mucho con la guerra, están los mercados que también son increíbles, hay una escena cultural y hay una escena culinaria extraordinaria, está todo el paseo del río y está este santuario que es uno de los santuarios más hermosos, que es el santuario de Fushimi, que es un lugar donde hay 32.000 toris, es decir,
32.000 puertas por las que vas atravesando. Es uno de los lugares más fotogénicos de Japón. Es el lugar que sale en todas las guías turísticas porque realmente es un lugar extraordinario. Incluso nosotros tuvimos lo que alguien podría pensar que era la mala suerte de verlo con lluvia, pero aún así era absolutamente descrestador, porque la belleza del bosque, porque está construido sobre una colina y tú vas recorriendo todas estas puertas y esos pasajes, pues miren esta hermosura, cómo es de fotogénico el lugar, o sea, la foto nunca queda mala, o sea, siempre todo queda hermoso. Y después de ahí, el día siguiente, vamos al gran bosque de bambú, que es el de Arashiyama. Este bosque de bambú es también el lugar para ir viendo esa conexión de los japoneses con la naturaleza. Por ejemplo, la importancia que ellos le dan al bambú y tantas cosas que ellos hacen con bambú. Es un lugar con un sonido particular, como sopla el viento entre esas ramas, entre ese bambú, donde también es uno de los lugares más fotogénicos de Japón. Ahí tenemos un templo antes que también se puede visitar, pero miren esta belleza. O sea, este bosque de bambú, y hay muchos caminitos que puedes recorrer solo, pues que no tiene, porque hay una parte donde está llena de gente, pero luego si te aíslas un momento, puedes encontrar también un rincón para verlo, pues con esa soledad y ese sonido del viento que es muy hermoso. También desde Kioto visitamos este templo, que es también un templo muy particular, porque así como ustedes lo ven dorado, el pabellón dorado está cubierto de la minilla de oro. Entonces está también sobre otro de los jardines más bellos que visitamos. Ese pabellón dorado es un pabellón que no solo es el más famoso de Kioto, sino que es uno de los pabellones más famosos de Japón, y esas dos plantas superiores doradas, pues como les digo, están recubiertas de pan de oro. Era una villa de descanso, luego se convierte en un templo zen, y vamos a hablar aquí mucho de los zen, porque los zen es una de esas claves para ver más allá de la belleza de Japón. O sea, es para entender por qué cada piedra tiene un significado, y si tiene forma de pescado, y si tiene forma de tortuga, y si es un pino que tiene unas ramas de una forma particular. Entonces, aquí tenemos como mucho que aprender de ese budismo zen, pero es absolutamente hermoso poder visitarlo, y si es un día de sol, pues el sol brilla de una manera absolutamente increíble y bellísima sobre esa laminilla de oro, absolutamente precioso, un lugar súper fotogénico. Y también vamos a visitar el templo Todaiji en Nara. Templo Todaiji en Nara es uno de los templos más antiguos de Japón, del budismo. Cuando el budismo se introduce en Japón, va a ser este templo, pues el gobernante que lo introduce, porque el budismo llega desde China, y este es uno de los templos de madera más grandes del mundo. Es un templo pues que ahí en la foto no se alcanza a dimensionar, pero también está el gran Buda de este templo, que ahí también aprovecharemos para entender cómo son los mudras, las manos de Buda. Aprovecharemos para entender por qué tiene ese pelo así ensortijado, su tercer ojo, el por qué sus ropas son esos pliegues, cuáles son los bodhisattvas, que son pues como todos esos otros personajes que acompañan a Buda. Entonces, esto es ese templo que tiene ese récord Guinness de ser el templo de madera más grande del mundo, pero también es la maravilla de ese Buda y también de los guardianes de Buda que también se ven en este templo. Esta es una pequeña maqueta que también está ahí, que se puede ver, y como se ha quemado también varias veces a lo largo de la historia, también lo han ido reconstruyendo. Entonces, hoy la reconstrucción es 33% más pequeña que la original, y si hoy se ve impresionante, pues nos podemos imaginar más o menos cómo era ese templo. Hay también muchas cosas divertidas, hay un pequeño pasaje donde uno pasa por entre un palo de madera para pedir por la protección, en fin, hay muchas disfrutes, y uno de los grandes disfrutes también de Nara es cómo en todos los alrededores están estos ciervos que pues se acercan. ¿Y por qué los dejan estar ahí? Porque para el sintoísmo los ciervos son mensajeros de los dioses, entonces pues se pueden alimentar, y los ciervos pues están ahí para el disfrute nuestro también. Entonces también es otro de los grandes atractivos que tiene el Parque de Nara, que es un tesoro pues no solamente arquitectónico y patrimonio histórico, sino un paraíso natural donde podemos disfrutar pues, de todos esos bambis al lado nuestro y completamente cercanos.
Pero también volviendo a Kioto, pues vamos a Gion, que es el barrio de las geishas, que es un barrio de maderitas, es un barrio con la arquitectura típica, un barrio que es como si fuera de la Edad Media, como el equivalente de la Edad Media europea, y donde pues están tradicionalmente entenderemos lo que son las geishas, por qué no habría que decirles geishas, cuáles son las diferencias, y pues no solamente disfrutamos de la arquitectura, sino de de los paisajes de una de las películas y libros más famosos también de Japón, que es el libro de Arthur Golden de Memorias de una Geisha, que también, pues la película también se la recomiendo, porque recrea muy bien el ambiente, los sauces, los pinos, el río, las callecitas, está grabada de hecho acá en el barrio de Gion, y también este es un lugar para ir al teatro kabuki, el teatro típico japonés, y también entender pues que estas mujeres no eran prostitutas ni son prostitutas, sino que se entienden como mujeres de las artes, mujeres de compañía, mujeres con capacidades para el arte, para la música, para la conversación, para la danza, y pues este es un lugar para entender también cómo diferenciarlas, las que están ya, digamos, las señoras con las que están aprendiendo, el tipo de moño, el tipo de peinado que llevan, cómo es el maquillaje, etcétera. Y hay una pagoda pues muy famosa que es característica del barrio de Gion, y pues ahí también estaremos. Seguimos avanzando, vamos ahora a Sumago y a Magome, donde es la ruta que se llama la ruta de Nakasendo, que es la ruta de esas carreteras que iban a Edo, lo que se llama la ruta de Edo, que es la ruta que iba a Tokio. Edo se llamaba la capital, que era Tokio en su día, en el periodo que les digo que Japón estaba cerrado, y pues hay varias rutas, serán 5 rutas, nosotros pasaremos por 2 de ellas, y hoy en ese tramo pues están Magome y Sumago, que eran lo que les digo que se conoce como los Alpes japoneses. Miren, es una ruta absolutamente increíble, hay gente que la hace en verano y la hace a pie, pues que es una ruta que son pues bastantes kilómetros, pero la gente la hace a pie, pero la cosa que tiene maravillosa de Sumago y Magome es que están prohibidos los carros, están prohibidos los cables de la luz, los han enterrado incluso por debajo de la tierra para preservar la vista de estos lugares como en el periodo Edo. Entonces es como un pasaje en el tiempo, o sea, tú caminas por acá y estás viendo un pueblito del 1600 o un pueblito del 1700 o un pueblito del 1800. Están todas las maderas, esa madera quemada, esa madera la queman porque eso la hace menos vulnerable a los incendios, los bosques de los alrededores, la comida deliciosa, cada una de las pequeñas posadas, ves ahí las señoras pues que parecen como de 200 o 300 años, las propias señoras habitantes, los habitantes del lugar. Pues miren, ahí ustedes pueden ver esta belleza de estos pueblos tan maravillosos, y aquí estaban pues las postas, las estaciones de correos. En el momento del periodo Edo, pues esas postas eran muy importantes, y estaban también los lugares donde los viajeros de las rutas de Edo podían descansar. Entonces, eso era pues parte del sistema administrativo del país, donde llegaban los viajeros, dejaban sus mercancías, llegaban a caballo, y pues ahí era donde pernoctaban. Entonces, acá hay muchas de esas posadas, vamos a ver algunas, y la belleza, yo me imagino que para noviembre del año entrante veremos esas montañas nevadas. Ese es otro de los sueños que tengo, de volver a ver este paisaje ahora pues con las montañas nevadas. Los dos pueblos son increíbles, es difícil decir cuál es más bello que el otro, tienen también sus caminitos de piedra, vemos pequeñas cascadas, pequeños saltos de agua, esos bosques mientras vamos subiendo en el autobús. Entonces ver esas montañas nevadas pues también, como les digo, otro de los sueños. Y como les digo, pasamos a una de las hospederías que hoy se ha convertido en pequeña casa museo. Entonces ahí vemos cómo se sentaba la familia, cómo se alumbraba la hoguera, cómo era la comida, quién tenía el puesto privilegiado en esa pequeña hornilla donde se sentaba toda la familia, y también cómo entra la luz en estos lugares, pues es realmente muy, muy fascinante, porque son las casas típicas en ese elogio de la luz y la sombra que les decía al principio de la clase. Y esta es también la oportunidad para aprender todo sobre los samuráis, sobre todo sobre los guerreros del antiguo Japón, pues que más que guerreros también fueron hombres de la alta cultura y que gobernaron el país durante cientos de años. Y todo esto pues tiene una tradición milenaria, con sus sables, con sus trajes, con sus armaduras, con sus máscaras, con su simbología, pues que también repasaremos.
Aquí ya empezamos a bajar, nos vamos a Takayama, aquí es un hotel también con onsen, no sé si repetiremos ese hotel, era un hotel que estaba muy bien, lo miraremos, donde esta se llama también otra de las joyas de los Alpes japoneses, donde acá pues vamos a ver también esa misma arquitectura, pero ya en la baja montaña, ya no en la alta montaña, sino abajo. Es posible que visitemos un museito pequeño, que es un museo de carrozas, porque aquí hay muchos festivales. Piensen que el sintoísmo y el budismo hacen muchos festivales. Aquí hay unas carrozas hermosas, gigantes, que tienen pues una decoración muy particular, que tienen oro, que tienen marionetas, que tienen mucha de esa simbología. Entonces, pasar por ese museito pues también vale mucho la pena. Y pasamos por Takayama, que también es un lugar extraordinario para las compras. Es un pueblo que se ha especializado en todo el tema de compras y pues hoy en día no solo es disfrutar de esa arquitectura, sino pues disfrutar también de las compras de esa artesanía típica japonesa, desde el sake, que hay grandes tiendas de sake buenísimas, hasta los kimonos, hasta todo lo que es vestidos, joyas, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay porcelanas, vajillas, etcétera. Y luego nos vamos a otro de los tesoros del viaje. El tesoro del viaje es un enclave natural en la mitad de la montaña que se llama Shirakawago. Shirakawago es una aldea histórica, es una aldea que también tiene pues una particularidad y es esos techos en B que son esos techos que son de paja. El espesor de la paja es realmente impresionante. Es un lugar en el que cae mucha nieve, entonces están hechos pues para aguantar la dificultad del invierno. Es un pueblito que es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, de una belleza absolutamente indescriptible. Está en medio de las montañas sagradas, en medio del Fuji, por ejemplo, que hacia más adelante se puede ver el monte Fuji, y es una fuente, digamos, hoy de turismo para el país, pero sobre todo lo que la caracteriza es esos techos en forma triangular, que es como si fueran unas manos en oración para toda la nieve que cae en invierno, es en forma, pues, digamos, de techo a dos aguas para que la nieve caiga, pero de un espesor muy grande. Ese tipo de techos se llaman los techos de estilo gacho y los vamos a ver en otros lugares del país. Este es uno de los primeros y uno de los lugares más bellos que hay porque ese nombre pues hace de hecho referencia a las manos en oración. Gasho es lo que significa, las manos en oración. También me lo imagino absolutamente increíble durante el otoño. En cada estación del año tiene su particularidad y también tienen unos juegos de agua porque hay unos chorros por toda la ciudad, por si acaso empezaba un incendio pudieran apagarse muy rápidamente los fuegos para poder controlar. Luego una parada que es una parada técnica donde hay dos cosas para ver en Matsumoto. Hay un pequeño castillo, pero como ya hemos visto a esta altura varios castillos, pues no tiene tanto interés entrar en este castillo, pero lo que tiene de interés es el Museo Yayoi Kusama. Yo que conozco a Kusama hace muchísimo tiempo, que la sigo por sus distintas exposiciones alrededor del mundo, el Museo de Matsumoto es el museo donde está la obra suya que más me gusta. Kusama es un personaje muy particular, está viva, tiene 94 años, vive en un hospital psiquiátrico en Tokio, no porque esté loca, sino porque ella dice que ese lugar es el lugar en el que se mantiene cuerda, de hecho, y crea todo el día, pinta todo el tiempo, y el museo pues tiene incluso las maquinitas de Coca-Cola decoradas con los polka dots, con los círculos, pues que son los típicos, las bolas que son las típicas de Yayoi Kusama, y afuera pues hay una de esas flores gigantes que ella tiene en esa fibra de vidrio que son muy características de su trabajo y que son increíbles estas flores, que es uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden observar, que es acá en el museo de ella. Seguimos avanzando ya en un entorno más natural, que es Hakone y el lago Ashi, donde aquí vamos a ver el maravilloso y majestuoso monte Fuji. Es difícil describir lo emocionante que es este monte. Aquí esto es un parque natural, hay distintos lagos, hay distintas termas, distintos onsen. Todo esto pues con el monte Fuji de fondo es absolutamente increíble. El monte Fuji, que sepan, es muy difícil de ver porque
hay muchas nubes, entonces no siempre es fácil verlo, ni siquiera en verano, o sea, tuvimos dificultades para verlo, pero al final tuvimos la suerte y pudimos verlo, pero creo que lo más hermoso y una de las razones principales por las que quisiera volver a Japón es para verlo nevado. Nosotros lo vimos sin nieve y yo quisiera ver pues la típica imagen del monte, que es la imagen del monte nevado. Aquí hay muchos lagos, se pueden parar a hacer las fotos que casi que reflejan el monte en el agua, que es absolutamente bellísimo. Y también pues disfrutar y aquí aprender de los grandes pintores de Japón, uno de ellos Hokusai, que es uno de los que más pintó el monte Fuji, que tiene 36 vistas del monte Fuji, absolutamente fascinantes, y entender por qué las pintó 36, porque él iba recorriendo esas rutas de Edo y iba pintando el monte en las distintas estaciones del año. Entonces, eso también a mí es uno de mis, digamos, de mis deseos enormes de ir para ver las otras vistas del monte Fuji. Ustedes de pronto no han oído hablar de Hokusai, pero muy probablemente hayan visto esta ola, la ola de Hokusai, que es la ola más famosa del mundo, que hay en varios museos, en el Museo Británico, el MoMA en Nueva York, y lo que tiene casi nunca se ve es el monte Fuji. Es una de las 36 vistas del monte Fuji. Ya aprenderemos de Hokusai en su momento. Y llegamos al fin del viaje, que es Tokio, la ciudad más poblada del planeta, la ciudad más moderna, pero también llena de tradición. Tokio, pues que es una ciudad llena de barrios, es una ciudad, miren, para que se hagan una idea, cuando el guía nos entregó los mapas de Tokio, nos entregó 6 mapas, o sea, de 6 distintos barrios, o sea, esto no es una ciudad, sino muchas, hay distintos distritos, está, por ejemplo, Akihabara, que es el lugar de todo lo que tiene que ver, pues, con el manga y con toda la cultura, digamos, pop japonesa, pero está Shibuya, que es donde nos quedamos nosotros, que es un barrio también muy animado, con las comidas, con la fiesta nocturna, también con mucha fauna y flora local, pues por hablar de la gente también para ver. Está otro barrio que es donde está el gran cruce famoso, donde está la estatua del perro Hashiko de la película, este cruce que es el cruce más transitado del mundo, donde pues básicamente cuando cambian los semáforos ves realmente la gente saliendo no se sabe de dónde y ves como pues hasta 3.000 personas lo pueden cruzar al mismo tiempo. Y pues aquí lo tienen ustedes, que este es uno de los cruces más famosos del mundo y también obviamente ver la tradición. O sea, es una ciudad también llena de artesanía, llena de tradición, donde hay una calle que también visitamos y el templo de Senhoji, que es uno de los templos más famosos hoy de Tokio, donde están también muchos restaurantes que venden pues la típica brocheta o de anguila o de carne, la cerveza, también hay un extraordinario jardín de loto donde tenemos esas calles comerciales donde se puede comprar pues absolutamente todo lo que uno quiera. Una de las particularidades de estas tiendas es que son casi que los mismos dueños desde el siglo XVIII y la gente pues va heredando ese puesto de generación en generación y las mismas familias durante generaciones pues van preservando la tradición familiar y todo lo que se puede comprar ahí, desde los farolitos hasta los recuerdos, hasta cosas de primera calidad y también pues lo fotogénicos que son pues estas pagodas y estos templos, porque pues están esas lámparas gigantes, esa simbología pues que explicaremos. Y no sé si este itinerario incluye, nosotros fuimos este año, pero pues no me detengo mucho acá porque no sé si en este itinerario se incluye y si acaso hay mucho interés en el grupo, pues lo podríamos mirar, que es el Museo de Hokusai, el que les decía de la ola, y el Museo de Ukiyo-e, que es la técnica del grabado de la pintura japonesa, pues que vale mucho la pena. Paso rápido por aquí porque no sé si lo vamos a incluir. Y luego el Museo Nacional de Tokio, que sí tiene pues realmente mucho interés, que es un museo donde está pues todo el gran arte de todo el pasado del país, desde todos los vestigios de las eras prehistóricas hasta lo contemporáneo. Entonces, ese museo pues requiere un tiempo y esta es la cereza del pastel, que es el Museo Digital, que es el Team Lab. Hay varios Team Lab en la ciudad, vamos a ver cuál está abierto porque ellos van rotando la apertura de las puertas y es una experiencia que recoge realmente todo lo que vemos en el viaje, recoge tanto la tradición como la modernidad, entendemos cómo esto está influido por Kusama, pero cómo esto es hacia donde
camina el arte del futuro, cómo esto es un museo sin fronteras, cómo esto es un museo sin límites, cómo es un museo interactivo, inmersivo, bueno, una experiencia realmente de no perderse todo lo que es el Team Lab y ese museo de arte digital e interactivo, pues que como les digo, es hacia donde caminan las artes del futuro. Y dependiendo de la exposición que haya, se puede visitar también el Museo Yayoi Kusama en Tokio, que tiene pues desde el año 2017 el objetivo de difundir toda la obra de Kusama. Yo ahí compré mi calabaza maravillosa, ahora se las muestro cuando sea el momento de las preguntas, y pues básicamente para contribuir a la difusión de su trabajo. Dependiendo de la exposición que haya, vale o no la pena ir, pues lo miraremos en su momento. Está muy cerca del barrio del hotel donde nos quedamos y dependiendo pues si hay una de las salas interactivas puede valer la pena ir, donde están esas calabazas maravillosas, esas salas de espejo de Kusama, y pues terminar con esta frase donde el espíritu de Japón es la perseverancia en la búsqueda de la perfección, la armonía entre el hombre y la naturaleza y el respeto por la historia y la cultura. Es un salto siempre adelante a la modernidad. Entonces, básicamente esa era el abrebocas, muy atenta a escucharlos, aquí a compartir con Sandra las preguntas y, y bueno, espero que les haya gustado, me cuentan.